Sus ojos se agrandaron de dolor y sorpresa cuando miró su cuerpo y vio dos grandes púas de hueso que habían golpeado su hombro y el costado de su estómago. La encarnación de las alas, con su sonrisa maliciosa, le aconsejó que tuviera cuidado. Encima de él, su monstruo estaba de pie a toda altura, cuya fealdad era difícil de describir. La encarnación de las alas continuó con sus tonterías y la instó a servir a los seguidores leales de Yo. Parecía que ahora, con un monstruo así a su lado, nadie sería capaz de detenerlo y su sed de sangre continuaría prosperando. En medio de la arena, donde solía haber muchos animales espirituales que luchaban con los guerreros desafiantes, ahora no quedaba ni una sola criatura que pudiera mantenerse en pie. Estaban muertos o heridos. Al tigre blanco herido, que yacía en el suelo cubierto de heridas, se acercó un hombre con un hacha de batalla cubierta de sangre en sus manos. El tigre rugió furiosamente al ver al hombre y darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer, pero su rostro no cambió de expresión y su mirada dura permaneció igual. Este hombre era Anun, quien con su habitual voz dura le dijo al tigre que podía odiarlo. Luego, blandiendo su hacha hacia la bestia, añadió que, sin embargo, no debería volverse de cara a la muerte. La hacha cayó, acompañada por el sonido de la carne cortada y la sangre salpicando, lo que manchó de rojo la arena. Uno de los guerreros que observaba la escena se volvió hacia el hombre grande y tatuado que estaba frente a él, llamándolo Duque Veraz. Le dijo que todos estaban extremadamente perturbados por la situación. Luego, señalando a los guerreros que estaban sentados alrededor, añadió que estaba claro para todos que ese tipo iba a ganar. Sin embargo, según su plan, debería ser el duque quien ganara. Al mismo tiempo, Anun terminó con el tigre, cubierto de sangre, y se quedó en medio de la arena con una mirada sombría, esperando el resultado. Al cabo de un rato, la voz del anunciador sonó y anunció en voz alta que el chico de cabello negro que estaba en medio de la arena era el ganador. El público aplaudió ruidosamente mientras el mismo guerrero se volvía hacia el duque Bernhard, preguntando qué debían hacer ahora. En el siguiente momento, varios guardias vestidos con máscaras y túnicas blancas entraron en la arena, el primero de los cuales llevaba solemnemente un pequeño cofre ante él. El anunciador se dirigió inmediatamente a Anun con una voz entusiasta y dijo que los guardianes de las alas ahora le otorgarían una rama de loto blanco. Al mismo tiempo, un hombre de gran corpulencia y tatuajes respondió a su subordinado que no había nada de qué preocuparse, ya que todo estaba yendo según el plan. Mirando al chico que era el ganador y recibiendo el premio, añadió que, en cualquier caso, la rama de la flor de loto blanco aún estaría en sus manos. Al mismo tiempo, Anun miró la rama sostenida por uno de los guardianes sin ninguna emoción en su rostro. Al tomar la rama, su rostro se volvió aún más intimidante de lo habitual, sus ojos llenos de odio y sed de venganza. Al mismo tiempo, en el templo del loto blanco, cuyo suelo estaba cubierto de raíces, sentados detrás de una barrera de raíces, un chico de cabello blanco y una chica observaban con horror lo que estaba del otro lado de la barrera. Nadia estaba arrodillada allí, inclinada y respirando con dificultad, sosteniendo su costado herido que estaba sangrando. Frente a ella había un enorme monstruo con aspecto de pájaro, sus ojos brillaban rojos y emitían un aura aterradora. Balzac-Elini se volvió hacia la chica herida y dijo en un tono burlón que no tenía sentido proteger a esas víctimas a toda costa. Luego, señalando las caras asustadas de las personas desafortunadas que deberían haber sido víctimas, añadió con una sonrisa que deberían ser liberados de su miedo lo antes posible y también bendecidos con la bendición de Yo. La chica preguntó en una voz fría, después de lo cual dijo en una voz fría y enojada que no le hiciera repetirlo 2 veces. En el siguiente momento, una aura negra comenzó a formarse a su alrededor, envolviendo su cuerpo. Diciendo que él no era un salvador, dijo con una voz feroz que él solo era una vil encarnación de un demonio que traía muerte y horror. Sus cuernos se cubrieron con un aura negra mientras sus ojos brillaban aún más intensamente en contraste. Balzac-Elini miró a la chica con una mirada fría, luego respondió que discutiría con su afirmación. Con una sonrisa demoníaca, extendió su mano hacia adelante y señaló con un dedo diciendo que la verdadera salvación estaba otorgada. A través de la desesperación, al momento siguiente, las raíces de los árboles comenzaron a emerger del suelo, lo que asustó a la gente detrás de la barrera. Sin embargo, no tuvieron tiempo de darse cuenta de nada, ya que al momento siguiente, las raíces brotaron del suelo y atravesaron instantáneamente el estómago del hombre.
Cuando Nadia escuchó el ruido, se dio la vuelta, pero lo que vio hizo que sus pupilas se dilataran de horror. Todas esas personas a las que había intentado proteger, refugiándolas detrás de su barrera, ahora estaban colgando en el aire, atrapadas por las enormes raíces. No, gritó la chica en pánico, pero era demasiado tarde. Al momento siguiente, más raíces brotaron del suelo alrededor del monstruo con aspecto de pájaro y se dirigieron inmediatamente hacia él. Después de eso, las raíces se clavaron en su piel, lo que hizo que soltara un rugido. Balzac-Elini, de pie frente al monstruo, levantó las manos al cielo con una sonrisa radiante en su rostro y dijo solemnemente: «Que la bendición de la encarnación de las alas ilumine esta alma perdida». Con una sonrisa enloquecida, añadió que se le otorgaría un gran honor. Inmediatamente después de sus palabras, las raíces del árbol del loto blanco, en las que colgaban los cuerpos, se cubrieron con una luz roja que emanaba de los cadáveres. Nadia miró con horror y desconcierto, sin entender lo que estaba pasando, pero dándose cuenta de que obviamente no era algo bueno. Resultó que la luz roja que había sido absorbida de los cuerpos de las víctimas, fluyendo sobre las raíces del árbol, iba directamente al cuerpo del monstruo. Cuando vio la luz formarse en una cabeza de aspecto horripilante, comprendió lo que estaba pasando. Balzac-Elini confirmó sus sospechas, riendo enloquecido y diciendo que era un campo infernal donde la existencia y la no existencia coexistían, a diferencia del inmortal Nava. Con un movimiento de su mano, añadió que todo hombre estaba inevitablemente condenado a morir. Al momento siguiente, la barrera detrás de la chica colapsó. Las raíces, junto con los cuerpos, comenzaron a caer al suelo. El tipo que afirmaba ser un dios continuó diciendo que solo él podía darle sentido a su miserable existencia. Las raíces que envolvían al guardia sentado en el suelo también comenzaron a brillar en rojo. Quitándole la máscara a uno de los hombres, le dijo a la chica que mirara. No era una vista agradable, ya que el rostro retorcido del hombre y sus ojos horrorizados lucían horribles. Balzac-Elini continuó sus divagaciones con una voz solemne que tenía un toque de locura. Dijo que sus vidas sin sentido alimentarían el árbol del loto blanco para poder crear un guerrero inmortal, mientras que ellos seguirían el ciclo de la vida y renacerían por la luz que protegería el árbol del loto blanco. El monstruo con aspecto de pájaro batió sus enormes alas, emitiendo un grito agudo y penetrante, mientras la encarnación exclamaba entusiasmado que esa era la bendición de las alas. Al escuchar sus palabras, Nadia, con una voz de desprecio e ira, le preguntó de qué estaba hablando, furiosa, preguntando cuántas vidas humanas ya había consumido al adherirse a su insana filosofía. Él sonrió y con un movimiento de su mano, las raíces del árbol brotaron del suelo y rodearon a la chica, impidiéndole moverse. Luego, cruzando los brazos frente a él, respondió que eran tantas que había perdido la cuenta. Al pasar junto a Nadia, dijo que todavía era una mujer valiente si continuaba resistiendo hasta el final. Volviendo la cabeza, le preguntó con una sonrisa cínica si tenía algo que decir. Ella frunció el ceño de dolor e ira y respondió con una voz feroz, diciéndole que se fuera al infierno. Al escuchar su respuesta, él sonrió, levantó la mano con una mueca y dijo que le dolía ver un final tan miserable, pero no tenía tiempo para hacer la obra, porque al momento siguiente las puertas se abrieron un poco y una luz roja surgió de detrás de ellas. De repente, una bola negra voló hacia adentro. Balzac reaccionó instantáneamente, atacando el objeto que volaba hacia él. En respuesta, inmediatamente se formó un agujero en la cabeza de uno de los guardias, que era esa bola, pero como resultó, era solo una distracción. Un señuelo seguido por una monja volando hacia el sorprendido Balzac-Elini sosteniendo una rama, sus ojos llenos de ira y brillando rojos por alguna razón. No podía moverse, con los ojos bien abiertos mientras seguía viendo al tipo volar hacia él. Al siguiente momento, Anne clavó una rama de loto blanco directamente en el ojo de Balzac, luego saltó hacia atrás y aterrizó a cierta distancia del tipo, que todavía estaba de pie con la rama de loto en su ojo. Al ver a la protagonista, Nadia llamó a él con esperanza en su voz. Él se volvió y se sorprendió al ver que ella aún estaba viva, agregando que no sabía que ella era tan afortunada. Al mismo tiempo, Balzac finalmente habló, girando la cabeza hacia Anu le preguntó con voz horrorizada si él era el ganador de la arena. Miró hacia la entrada donde yacían los cuerpos muertos y ensangrentados de sus guardias y no podía creer lo que veían sus ojos, porque nunca pensó que alguien como él podría haber llegado hasta aquí.
Anun estaba enojado con la respuesta de la encarnación, preguntando con enojo de qué estaba hablando. Sin embargo, se volvió hacia la chica enraizada y le preguntó dónde habían ido las alas y por qué ella estaba aquí con ese alarido. Sus palabras confundieron a la chica, ya que no podía entender de qué estaba hablando. Ignorando su confusión, Anun agregó que no era suficiente entrar en el territorio de Yo sin permiso, pero sus palabras fueron interrumpidas por Balzac, quien exudaba intención asesina con una voz fría que hizo que su corazón se hundiera, preguntando cómo se atrevía. Luego, con un rostro torcido por la ira, gritó enojado cómo se atrevía a insultar al gran Yo, la encarnación de las alas, con su lengua vil. Luego gritó enojado que se la arrancaría de la boca. Aplicó su transformación, lo que hizo que su cuerpo se cubriera de plumas blancas mientras sus manos se convertían en pies de pájaro. Sin embargo, Anun en voz de mando le ordenó fríamente que se callara. Luego preguntó enojado a todos en una voz furiosa si no podían ver que la persona frente a ellos no era la encarnación de las alas. Al mismo tiempo, uno de los guardias balanceó su espada contra alguien y al segundo siguiente lanzó un golpe. Desafortunadamente, golpeó su casco, que fue apartado por el impacto. Su oponente, no perdiendo la oportunidad, contraatacó rápidamente cortando al guardia en dos con su alabarda. El hombre, cubierto de cortes y sangre, no era otro que el duque Bernard, que miraba con firmeza la entrada al templo del Loto Blanco. Volviéndose hacia sus guerreros, les gritó que destruyeran a todos los guardias que interfirieran con ellos. Al siguiente momento, comenzó una verdadera masacre, con sangre, cabezas y partes del cuerpo volando de ambos lados. Observándolo todo desde el lado, Bernard pensó para sí mismo que iba a atacar inmediatamente después de que se retirara la barrera para dejar pasar al ganador, pero para su sorpresa, el que supuestamente llevaba la rama de loto blanco desapareció cautelosamente mirando a su alrededor y sosteniendo su enorme hacha listo. Caminó con precaución a través de las puertas abiertas preguntándose si podría haber sido una trampa, pero lo que vio dentro lo sorprendió. Había algún tipo de raíces de árbol, creciendo por todas partes con algunas personas evisceradas en ellas. Las escaleras que llevaban arriba estaban cubiertas de cadáveres de guardias y sangre. Lo que vio hizo que el hombre pensara que este era el trabajo de ese hombre y por la forma en que actuaba era obvio que no había venido a la encarnación de las alas solo para hablar de vuelta. Dentro del templo había silencio entre las tres encarnaciones. El primero en romperlo fue Nadia, quien miró a Balzac Genini y preguntó a Anun qué quería decir cuando dijo que él no era la encarnación de las alas, mirando al tipo que se hacía llamar encarnación de las alas, quien estaba a punto de arrojarse sobre ellos. Se preguntó si todo era un engaño. El protagonista irritado preguntó por qué ella tenía ojos si no podía ver cosas básicas. Luego él le preguntó si alguna vez se había preguntado por qué él tenía un nombre tan grande, a saber, la encarnación de grandes alas, la mente de Nadia. Inmediatamente recordó las alas blancas de nieve que había visto en su sueño y continuó diciendo que su símbolo era 3 pares de alas blancas con un ojo en el centro. Luego, señalando a Balzac, le preguntó a la chica si él era el que ella había llamado la encarnación. Añadió que todo era un payaso, ya que ni siquiera podía crear alas como esas. Volviéndose hacia el chico que se llamaba a sí mismo encarnación de alas, dijo que si lo estaba imitando, debería esforzarse un poco más. Agregó que eso no cambiaría el hecho de que solo era basura inútil con una lengua demasiado larga. Después de un momento de silencio, Balzac, con los ojos llenos de ira, respondió con voz fría que estaba hablando tonterías y que sus palabras no tenían sentido en absoluto. Luego, con enojo en su voz, gritó a sus guardias que mataran al chico. Instantáneamente comenzaron a llevar a cabo la orden. La mano del protagonista comenzó a cubrir el aura negra ardiendo con llamas rojas y como resultado se formó en una gran garra que en el siguiente instante golpeó sorprendentemente. No atacó a los oponentes, sino que cortó las raíces que sostenían a Na. Al siguiente momento, ella y las raíces cayeron al suelo con un golpe, emitiendo un gemido de dolor. Anun le dio la espalda a la chica e irritado le preguntó por qué estaba congelada. Nadia volvió su mirada a su barrera destrozada bajo los escombros. Se sorprendió al encontrar a un chico de cabello blanco y una chica que de alguna manera habían logrado sobrevivir parados frente a una multitud de guardias armados que sostenían sus espadas listas. El protagonista gritó a la chica que se alejara, lo cual hizo. Al siguiente momento, uno de los guardias con el rostro marchito y ojos rojos se abalanzó sobre Anun con un grito feroz. Sin embargo, la mano
con garras del protagonista lo destruyó instantáneamente. Al mismo tiempo, el monstruo feo con forma de pájaro observaba todo esto, pero no iba a quedarse alejado por mucho tiempo. Al siguiente momento, abrió su enorme boca de la que aparecieron muchos picos afilados y grandes, que lanzó directamente al lugar donde luchaba el protagonista. Nadie alcanzó a los niños cubriéndolos con su cuerpo, inclinando la cabeza lo más bajo posible al suelo. Después de unos momentos, el polvo causado por el ataque del monstruo comenzó a asentarse. Resultó que Anun, que se había convertido en lagarto y se había aferrado a la pared como Spider-Man, logró esquivar con éxito el ataque. Al segundo siguiente, con un empuje ultra rápido de los pilares, se lanzó hacia el monstruo con forma de pájaro a una tremenda velocidad. Su odio y furia se mostraban en cada movimiento. A una velocidad tremenda, se estrelló contra el monstruo, mientras Balzac observaba desde un lado. El monstruo logró bloquear el ataque, haciendo que el protagonista retrocediera algunos metros, pero ni siquiera la distancia segura era tan segura porque gracias a su enorme tamaño golpeó el lugar donde estaba Anun con su garra, pero gracias a sus buenos instintos logró esquivar sin problemas. Pero no solo esquivó, concentrando su aura en su mano derecha, saltó alto en el aire, después de lo cual golpeó la cabeza del monstruo con un puñetazo superpoderoso, causando que el lugar golpeado se vaporizara. El monstruo decapitado retrocedió tambaleándose contra la pared mientras que el protagonista saltaba hacia atrás, pero al segundo siguiente sus instintos lo alertaron del peligro, haciéndolo mirar hacia atrás. Sin embargo, no tuvo tiempo de hacer nada, ya que algo vino hacia él derribándolo al suelo. Una pata de pájaro aterrizó en el pecho de Anun, sujetándolo al suelo. Era Balzac el Gemini, quien había esperado el momento adecuado para tomarlo por sorpresa. Volviéndose hacia el protagonista tendido en el suelo, dijo que reconocía que era lo suficientemente fuerte como para ver incluso el verdadero poder de los espíritus. Al siguiente momento, alas arcoíris reaparecieron detrás de él con un ojo en el centro. Tendiendo sus garras hacia Anun, dijo solo una palabra: ya. Al mismo momento, Nadia sintió algo y se volvió bruscamente en desconcierto al ver esa habilidad por segunda vez. Se dio cuenta de cómo él había repelido su ataque la primera vez, pero en el siguiente momento ocurrió algo que nadie podría haber esperado. Una gran garra interceptó repentinamente el brazo de Balzac. Lo siguiente que vio fue la mandíbula dentada de un lagarto humanoide que amenazaba con devorarlo, pero nunca estuvo destinado a suceder, ya que Balzac Elini logró interceptar la cabeza del protagonista con su segunda llamada. Le miró enojado llamándolo un cretino insolente, pero Anun estaba a punto de sorprenderse. Levantó su garra libre y en el siguiente segundo golpeó el lugar donde estaba el pretendiente, pero este logró retirarse saltando hacia atrás a una distancia segura. Impulsado por el odio y la sed de matar, el protagonista agarró el suelo y de inmediato se lanzó tras él. Atacó furiosamente, pero su oponente logró esquivar todos sus ataques sin mucho problema. Pero Balzac Elini no iba a huir todo el tiempo. En un momento, saltó hacia atrás a una distancia mayor de lo habitual, haciendo que Anun se lanzara de inmediato tras él, pero eso era exactamente lo que el pretendiente, que lo había estado atrapando todo el tiempo, quería, y una sonrisa burlona apareció en su rostro. Al siguiente momento, lanzó un golpe que el protagonista, volando a toda velocidad, no pudo bloquear. Una de las garras del lagarto humanoide se separó inmediatamente de su cuerpo y con ella comenzó a caer al suelo, pero Anun no era un hombre que pudiera ser derrotado tan fácilmente. Sus ojos se iluminaron con una luz roja aún más brillante y luego soltó un rugido furioso. De repente, un nuevo brazo comenzó a formarse instantáneamente en lugar de su brazo amputado. Balzac, que había aterrizado en el suelo, no podía creer lo que veía, ya que su oponente había sido capaz de curar una herida tan grave en un abrir y cerrar de ojos. Además, juzgando por su actitud, no tenía intención de rendirse. Al siguiente momento, un aura comenzó a reunirse alrededor del brazo extendido del protagonista, que lanzó hacia su oponente con un movimiento de su mano. La raya roja del aura cortó el aire dirigiéndose directamente hacia Balzac. Este inmediatamente tejió algunas raíces frente a él, intentando usarlas como escudo, pero el escudo hecho de raíces no era muy fuerte. La raya del aura roja cortó las raíces sin problemas, continuó su movimiento y golpeó al pretendiente, cortándolo también. Cuando sintió el dolor, soltó un grito desgarrador y luego continuó gritando maldiciones. Nadie estaba impactada por lo que veía,
preguntándose con esperanza si había funcionado, pero aunque la mitad de su cuerpo estaba desaparecida, Balzac seguía vivo. Sus ojos antes blancos ahora estaban inyectados en sangre. Se esforzaba por levantarse, apoyándose en su brazo, gimiendo dolorosamente, y preguntó en voz furiosa cómo se habían atrevido a hacerle eso. Hannun, que se dio cuenta de que no había terminado, se mantuvo alerta, pero el peligro venía de donde no lo esperaba. Detrás de él, un monstruo con forma de pájaro decapitado se alzó del suelo. Lo siguiente que supo fue que se lanzaba hacia el protagonista. Gracias a sus instintos, Hannun logró esquivar el ataque sin ningún problema. Sin embargo, cuando giró la cabeza, se dio cuenta de que no era el objetivo principal de ese ataque, ya que ahora se enfrentaban a un verdadero monstruo que consistía en el cuerpo de un monstruo con forma de pájaro mientras que la parte superior pertenecía a Zack. Estaban tan bien emparejados que parecían hechos el uno para el otro, pero en serio, el pretendiente ahora exudaba un aura verdaderamente aterradora. Pero no importaba lo temible que fuera el oponente, como la experiencia había demostrado, eso nunca detuvo a Hannun. Un momento después, desapareció de donde acababa de estar, dejando solo huellas en el suelo. Con un gruñido enfurecido, se lanzó hacia Balzac-Ligny, mientras este gritaba en voz enojada: «Te mostraré la diferencia en fuerza y lo grande que es la brecha entre nosotros». El sol brillaba intensamente en el cielo azul ligeramente nublado, pero en el siguiente momento el silencio se rompió con un sonido sordo que sonaba como si alguien estuviera golpeando un vidrio. Al mismo tiempo, apareció una pequeña grieta en el cielo, como si fuera algo material, pero un momento después, el impacto se intensificó, haciendo que la grieta se agrandara aún más. En el siguiente momento, el cielo, como si fuera de vidrio, se hizo añicos, y los fragmentos salieron volando en todas direcciones. Desde el agujero resultante, apareció una mano enguantada en un guantelete dorado y macizo. El agujero creado era un círculo que parecía un portal en el que se podía ver la silueta de alguien. Esa silueta resultó ser la de un hombre majestuoso que estaba vestido con una armadura dorada y blanca, con un par de pequeños cuernos negros que crecían de su cabeza, mientras un semicírculo dorado flotaba sobre su cabeza. Desde una altura que le permitía ver todo, miraba la ciudad y, más específicamente, un árbol de loto blanco en cuyo centro algo estaba ocurriendo. Al mismo tiempo, en el templo del loto blanco, Balzac-Ligny levantó majestuosamente los brazos y batió sus alas, diciendo con voz solemne para que todos vieran sus magníficas alas. Quería añadir algo más, pero Hannun no se lo permitió, ya que instantáneamente se movió hacia él y le dio un puñetazo en el estómago. Inmediatamente retrocedió, dejando a su oponente retorciéndose de dolor, pero a pesar del agujero en su estómago, no le prestó atención. En cambio, levantó su mano, que brillaba con luz dorada, hacia arriba, apretando los dientes con rabia. En el siguiente momento, las raíces que aparecieron del suelo agarraron instantáneamente las piernas del protagonista en un intento de inmovilizarlo. Al mismo tiempo, el agujero en su estómago, rodeado de colmillos, se abrió aún más, y en el siguiente momento, innumerables espinas blancas emergieron de él. Sonriendo con desdén, Balzac se volvió hacia Hannun y le dijo que lo haría pedazos. Sus palabras no eran vacías, ya que en el siguiente momento, cientos de espinas dispararon a gran velocidad hacia donde estaba el protagonista. Al ver el peligro que se acercaba, comenzó a reunir un aura roja en sus garras, tornándose de color rojo sangre. Un momento después, las espinas alcanzaron su objetivo, creando una tremenda explosión. Al ver esto, Nadia gritó el nombre del protagonista en pánico, pero él no era del tipo que se destruiría por tal ataque. En el siguiente momento, saltó de la nube de polvo y se encontraba detrás de Balzac. Intentó darse la vuelta para repeler el ataque, pero era demasiado tarde, ya que Hannun se impulsó del suelo con velocidad relámpago, con un feroz rugido y puños cubiertos de una aura roja sangre, volando hacia él. Después de alcanzar a su oponente, el protagonista comenzó a asestar golpes aplastantes que colorearon todo a su alrededor en tonos rojos. Sin embargo, después de una serie de golpes, inmediatamente retrocedió. Balzac, cuyo cuerpo había sido una vez blanco como la nieve y majestuoso, ahora estaba negro y desgarrado. Ahora se parecía más a algún tipo de monstruo feo. Apretando los dientes con rabia, maldijo al protagonista.
Sin embargo, cuando miró a Anun, que había aterrizado y estaba de pie a cierta distancia, los ojos rojos de Balzac se abrieron de sorpresa, ya que no podía creer que la apariencia de su oponente había cambiado nuevamente. Anun se había vuelto más masivo y ligeramente más grande. Las garras en sus patas se habían vuelto más grandes, mientras una aura roja emanaba de sus pies. No era el único que notó el cambio. Nadia, de pie cerca, observando la pelea desde la distancia, también estaba sorprendida de que la apariencia de Anun hubiera cambiado de nuevo. Las raíces una vez más rodeaban las piernas del protagonista, pero esto no era problema para él, ya que solo necesitaba cortar sus piernas. Una vez libre de las raíces, Anun saltó alto en el aire. Las piernas cortadas inmediatamente comenzaron a regenerarse a una velocidad increíble, y en el siguiente momento, era como si nada hubiera pasado. Mientras Balzac observaba, estaba cada vez más asombrado por las habilidades de su oponente, que era tan poderoso que estaba más allá de lo humano. Él poseía una increíble capacidad de regeneración y transformación. Al darse cuenta de que no podía escapar de tal poder, decidió dar lo mejor de sí, de lo contrario, lo aplastaría más rápido de lo que podía reaccionar. Levantando su mano, la cual estaba envuelta en una aura dorada, apretó los dientes con ira. En el siguiente momento, el suelo comenzó a temblar como si un terremoto hubiera comenzado. Nadia gritó y cayó de espaldas, cubriendo a los niños en el suelo con su cuerpo. Al mismo tiempo, a una monja de pie en el suelo se le acercaba rápidamente algo que se movía bajo tierra, destruyendo el piso a su paso. Al ver esto, inmediatamente se empujó del suelo y saltó al aire, mientras las raíces lo perseguían con la intención de atrapar al enemigo. Sin embargo, su velocidad claramente no era suficiente para hacerlo. A pesar del número de raíces y su velocidad bastante alta, el protagonista no tuvo problemas para esquivarla saltando sobre la columna. Girando su mirada hacia quien controlaba las raíces, Anun se dijo a sí mismo que no podía seguir así por mucho tiempo, ya que, no importaba cuánto atacara, su oponente, que tenía la rama del loto blanco, también podía recuperarse. Y cuanto más se prolongara la batalla, menos favorable sería su posición. De repente, desvió su mirada hacia el centro del templo, donde los cadáveres caían desde la cima del árbol del loto blanco. Caían sobre un árbol ligeramente más pequeño en el centro del templo antes de llegar al suelo. Anun inmediatamente pensó en un plan que podría funcionar. Reuniendo el aura en sus pies, al instante siguiente se empujó del suelo con una fuerza tremenda. Sus acciones no solo desconcertaron a Balzac, quien no entendía lo que iba a hacer, sino también a Nadia, que abrió la boca sorprendida. Anun, sin embargo, continuó ascendiendo a una velocidad vertiginosa, mientras al mismo tiempo reunía un aura en su mano derecha. Resultó que su objetivo era el techo del templo, que golpeó en el siguiente instante. Hubo una fuerte explosión que Balzac observó con desconcierto mientras permanecía en el suelo, sin entender lo que su oponente estaba tratando de lograr. Se formó un agujero redondo en el techo por el cual entraba la luz del sol. El protagonista, junto con los escombros del techo, comenzó a caer. Aprovechando el hecho de que no podía esquivar el ataque en el aire, Balzac logró atar al protagonista con las raíces de madera, inmovilizando a Anun frente a él. Balzac le preguntó burlonamente si iba a morir bajo los escombros del techo o si solo estaba tratando de idear algún tipo de ardid. Había arrogancia y confianza en su mirada, pues ahora pensaba que podía ganar fácilmente. ¿Cuántas vidas has tomado?, preguntó el protagonista en una voz fría. El falso, cubierto de oscuridad y exudando un aura aterradora, respondió que estaba cansado de contar, añadiendo que había absorbido tantas que había perdido la cuenta. Al escuchar su respuesta, el protagonista suspiró profundamente. La atmósfera a su alrededor se volvió inmediatamente de color púrpura. En el siguiente instante, un par de alas que brillaban con una aura púrpura crecieron de su espalda, tras lo cual Anun dijo en una voz fría y majestuosa que en nombre de las vidas inocentes que había devorado, sería derrocado por los espíritus de los muertos. La atmósfera a su alrededor cambió instantáneamente, llena de la frialdad de los muertos. Los ojos del lagarto se iluminaron con una luz violeta. En el siguiente instante, el techo del templo comenzó a temblar y se oyó un ruido como si cientos de pies estuvieran corriendo sobre la superficie. Balzac Genini estaba perplejo y miró hacia arriba, tratando de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El miedo se agitó en su alma, causado por lo desconocido que le aguardaba. Unos momentos después,
múltiples cuerpos volaron hacia el suelo, sus ojos brillando con una luz púrpura. Eran zombies controlados por Anum, adoptando su voluntad. Se lanzaron inmediatamente hacia el impostor, que continuaba parado perplejo, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Decenas, si no cientos de zombies se lanzaron hacia él, mordiéndolo y desgarrando su cuerpo mientras él agitaba frenéticamente sus brazos tratando de luchar contra la interminable multitud de muertos. Sus gritos furiosos y frustrados se podían escuchar por todas partes. Al ver esto, Nadia nuevamente no podía entender qué estaba pasando y por qué los muertos de repente cobraron vida y comenzaron a atacar a Balzac. Como resultado, los zombies, debido a su número, pudieron rodearlo, comenzando a arrancar pedazos de carne de él sin piedad. Sus gritos dolorosos y furiosos resonaban por el vecindario mientras los muertos continuaban amontonándose desde arriba, enterrando al impostor debajo de ellos cada vez más. Estiró su mano al cielo en desesperación y lanzó un grito desgarrador. Reuniendo las últimas de sus fuerzas, en el siguiente momento salió disparado de la multitud de zombies que continuaban siguiéndolo. Con desesperación en su voz, corrió hacia el lugar donde Nadia estaba sentada con sus y comenzó a gritar con voz frenética que necesitaba urgentemente una víctima. Al ver a Balzac acercándose, que parecía un monstruo loco, Nadia se levantó del suelo y enterró a los niños con ella. Justo cuando todo parecía perdido, apareció una grieta en el cielo, de la cual, en el siguiente instante, un brillante rayo de luz dorada comenzó a caer directamente sobre el impostor enloquecido. Al alcanzarlo, estalló con una luz brillante, de la fuerza de la cual la niña tuvo que cubrirse los ojos con las manos. Entrecerrando los ojos, trató de ver qué había pasado. Frente a ella estaba un hombre con una poderosa complexión, también vestido con una armadura dorada, con su pie presionando la cabeza de Balzac contra el suelo. Toda su apariencia causaba asombro y admiración. Nadia se quedó paralizada de miedo al verlo. No sabía cómo debía reaccionar, si correr o luchar. Cuando lo vio agacharse frente a ella y sin levantar la cabeza le preguntó si había disfrutado del viaje. Nadia quedó impactada por sus palabras, pues no parecían dirigidas a ella, pero estaba segura de que no había nadie detrás de ella. Sin embargo, había algún movimiento y el niño de ojos tristes que había defendido tan desesperadamente, pero sin éxito, se estaba levantando. Se dio vuelta con horror y ya no vio al niño. Allí había un hombre con el cabello largo y blanco que le estaba diciendo a ese extraño guerrero que había caído del cielo que había sobrepasado su bienvenida un poco. Al parecer, el niño no era lo que parecía desde el principio y estaba espiando todo lo que sucedía a su alrededor. Pero ¿quién tenía el poder de hacer tal cosa? El hombre se arrancó la ropa, que claramente le quedaba pequeña, y mostró su torso musculoso. Entonces el extraño guerrero afirmó que había venido a acompañarlo. Ahora estaba claro que este hombre era la verdadera encarnación de las alas y que finalmente había venido en persona para enfrentarse al impostor. Mientras tanto, Watford estaba observando todo lo que sucedía desde una distancia segura. Estaba mirando hacia el árbol desde arriba, donde se habían formado grietas en el cielo. Estaba informando de la situación a alguien de su gremio de información por teléfono. Había una grieta en el espacio en el cielo sobre el árbol de loto blanco y definitivamente era información confirmada. El lagarto rubí rechinaba los dientes de rabia. Mientras tanto, Watford decía que si Anasan estaba en el templo, lo más probable es que estuviera en una confrontación con su némesis. De hecho, uno de los sirvientes o guardianes de la verdadera encarnación de las alas aterrizó en el suelo del templo. Estaba equipado con una brillante armadura dorada. Watford continuaba informando con una sonrisa maliciosa e insidiosa que todo esto significaba que la encarnación de las alas misma ahora estaba en la ciudad. En el propio templo, la verdadera encarnación de las alas caminaba con un paso confiado hacia el lugar de aterrizaje de su protector. Remotamente se parecía a su falso, pero se veía completamente diferente. Irradiaba confianza e inspiraba asombro en todos los que lo miraban. Parecía saber todo en el mundo y nada podía sorprenderlo. Cuando lo vio, Nadia pensó que su corazón saltaría de su pecho. Fue más como un ataque al corazón. Se llevó las manos al pecho con terror. Su mente no recordaba, pero ella pensó que conocía a este hombre. Mirándolo de espaldas, pensó, ¿quién es este hombre? Su silueta se negaba a ser familiar, pero no podía recordar dónde lo había visto antes. La verdadera encarnación de las alas caminaba a un ritmo pausado hacia su patético contraparte, que estaba encajada entre las piedras y solo podía gemir, ahora ahogado.
Los ojos de Balzac Elgen se abrieron de horror al ver quién se le acercaba. La encarnación de las alas lo miró con arrogante desprecio y le preguntó qué hacía allí. Balzac levantó su ensangrentada cabeza y le preguntó cómo podía olvidarlo tan rápidamente, especialmente después de arrancarle las alas a su leal sirviente. Le recordó que había sido un amo cruel con él en el pasado. La encarnación de las alas le respondió sin inmutarse que le había quitado las alas precisamente porque merecía ese castigo, todo porque había permitido que su deseo de falsa gloria torciera su mente. Entonces, a su orden, su protector levantó el resto del cuerpo de Balzac, sujetándolo por el cuello. El hombre apretó los dientes y gimió. Al parecer, no quedaba mucho de él, pero aún estaba vivo. La encarnación de las alas le recordó que las alas eran un don divino enviado a aquellos que originalmente fueron creados para volar alto en el cielo despejado. Balzac todavía no entendía lo que quería decir y sonrió con una mueca de dientes, preguntándole qué demonios era esa tontería, cómo se atrevía a decirle eso a él, el que lo reverenciaba más que nadie y era su sirviente más leal, el que había sacrificado miles, incluso decenas de miles de vidas para crear este cuerpo perfecto, alguien que quería sus alas de vuelta a cualquier costo. Balzac estaba desesperado y furioso. A esto, la encarnación de las alas le respondió que era estúpido y no entendía nada. Luego puso su mano sobre el resto de su cuerpo y también añadió que lo sentía por él. En el siguiente instante, el resto del cuerpo de Balzac se iluminó con un brillo amarillo brillante y se desmoronó en polvo amarillo, dejando atrás nada más que una pequeña rama de un árbol de loto blanco. Mientras tanto, bajo la pila de cadáveres de las antiguas víctimas de la encarnación de las alas, algo andaba mal. El ojo que pertenecía a Anun estaba observando la acción desde allí, cubierto por todos esos cadáveres, y todo le recordaba algo del pasado distante. Recordó estar de pie en el borde de un acantilado al atardecer con su maestro, quien le había dicho que tenía un sueño de encontrar el borde de la tierra donde el mundo se unía al mundo de los dioses. Su maestro le convenció de que no se detendría hasta alcanzar su objetivo. El pequeño Anun no tenía idea de cómo resultaría todo para él al final, ya que resultó que ese maestro era la encarnación de las alas y aún era joven entonces, pero incluso entonces era tan confiado y determinado como siempre. Dijo que incluso si el mundo se volvía en su contra, lo sacrificaría para lograr su objetivo. El pequeño Anun miraba a su maestro con admiración, pues era un ejemplo y un héroe para él. Luego ocurrió algo que no podía ni imaginar, su aldea natal fue quemada hasta los cimientos y el humo se elevaba sobre ella. Todos los aldeanos murieron en el fuego, excepto él. Incluso su hermana favorita, que siempre había sido amable con él y siempre le deseaba solo lo mejor, ella también pereció en esas llamas. Estos dolorosos recuerdos hicieron que sus ojos destellaran de rabia. El protector de la encarnación de las alas declaró que el árbol de loto blanco tenía un nombre extraño y parecía no ser más que eso. Parece que su sueño había fallado nuevamente. La encarnación de las alas estuvo de acuerdo con él. Sostuvo una rama del árbol de loto blanco en su mano y dijo que era una simbiosis del poder de las ramas y el árbol divino, y era solo una pálida semblanza, ni siquiera digna de comparación con el árbol del mundo. Aún así, encontró algo interesante y volvió su atención hacia Nadia. Ella aún se aferraba a su corazón y no podía levantarse. Él se acercó a ella y, detrás de él, aparecieron las mismas dos parejas de alas blancas brillantes. Esa era la verdadera apariencia de la encarnación de las alas. Pero de repente, una voz le dijo que había olvidado una conexión muy curiosa. Con esas palabras, una garra de un lagarto negro emergió del montón de cadáveres y luego surgió Anun en toda su gloria y furia, listo para la batalla con los ojos ardiendo de odio. Extendió todo el poder de sus garras para preparar su ataque. Balanceó sus garras y flechas rojas de energía volaron hacia su enemigo. Parecía no prestar atención al ataque e incluso no se giró hacia él. Sin embargo, el ataque no alcanzó su objetivo, sino que fue bloqueado por un obstáculo insuperable en forma del protector de la encarnación de las alas, quien bloqueó el ataque con su mano. Un ataque tan poderoso dejó solo unos pocos rasguños en su armadura. La encarnación de las alas sonrió con suficiencia y comenzó a girarse hacia su enemigo, diciendo que finalmente lo había encontrado. Anun rugió de rabia, listo en cualquier momento para lanzarse sobre su enemigo al que había odiado durante tanto tiempo. Había esperado esta oportunidad por demasiado tiempo y no podía esperar más. Con un gruñido, se lanzó al ataque, moviéndose en 4 extremidades a la vez.
Solo un defensor lo separaba de esta esperada venganza y él no iba a detenerse frente a él. Anun quería derribarlo de un solo golpe. Tan pronto como se acercó a él, recibió un poderoso golpe en su cabeza dental. El golpe fue tan fuerte que le voló toda la cabeza junto con una gran parte de la parte superior de su torso. Su cabeza comenzó a regenerarse de inmediato, ardiendo con un aura roja. El defensor le pidió que le dijera su nombre, pero Anun, cuya cabeza ya se había regenerado casi por completo, solo rugió furiosamente en respuesta. El defensor se sintió avergonzado por esta respuesta, pero no dudó y apretó su puño para reunir energía para el siguiente golpe. Se puso en posición de combate y dijo que hablar no parecía ayudar. Anun volvió a rugir y se lanzó a la pelea con furia, pero esta vez estaba listo para resistir y esquivó el golpe del defensor, luego bajó su puño con fuerza sobre su rostro. Mientras tanto, la encarnación de las alas no prestaba absolutamente ninguna atención a la pelea que se desarrollaba a sus espaldas. Por alguna razón, solo estaba interesado en Nadia, quien lo miraba con tensión y no podía moverse. Se acercó y extendió su mano para tocar su cabeza, pero no tuvo éxito, ya que en el siguiente momento un hacha ensangrentada comenzó a cortar el aire. No alcanzó su objetivo, pero obligó a la encarnación de las alas a alejarse de Nadia. Era Lord Bernhard, el líder de los guerreros, quien había asestado el golpe. Estaba muy sorprendido de que el enemigo pudiera esquivar un golpe tan repentino. Además, la encarnación de las alas de alguna manera había logrado ponerse detrás de él. Le preguntó a Bernhard que probablemente nunca se rendiría, ¿verdad? Este solo le respondió con una mirada tensa de odio. Lord Bernhard era un guerrero experimentado, pero no tenía ninguna oportunidad contra la encarnación de las alas. Sin embargo, no iba a rendirse así como así y se giró para enfrentar a su enemigo. Detrás de él, Anun y el defensor de la encarnación de las alas luchaban una batalla desesperada, recibiendo golpe tras golpe, pero su fuerza parecía ser igual. Su pelea no se detenía ni por un segundo, cada uno confiado en su fuerza y listo para luchar hasta el final. Observando lo que sucedía detrás del defensor, Anun lo advirtió que lo desgarraría, así como a cualquiera que se interpusiera en su camino, y luego agregó que desgarraría y mataría a Al. Con cada palabra, sus escamas se volvían más rojas, más calientes, y su cuerpo parecía crecer más grande con su furia, pero el defensor no estuvo de acuerdo con él y, con un poderoso golpe y un grito de Esparta, lo envió volando. Pero ni siquiera un golpe tan poderoso que destruyó la mayor parte del cuerpo del lagarto lo detuvo. Además, parecía que con cada golpe que recibía, se detenía solo más y su cuerpo ardía más y más. Las escamas de color rojo brillante se volvían más duras y más grandes, comenzaron a crecer enormes alas oscuras de su espalda, soltó otro rugido feroz que atrajo la atención de todos en el templo de inmediato. Todos se voltearon y miraron lo que alguna vez había sido una monja con horror. Ahora, frente a ellos estaba un gigantesco dragón negro que ardía con su furia roja. Solo la encarnación de las alas parecía no sorprenderse en absoluto por esta transformación y dijo con una sonrisa que finalmente vio un rostro familiar. Además, conocía muy bien a este dragón, incluso conocía su nombre. Se llamaba el dragón negro Aidedaka, era la encarnación de la venganza, la ira y la rabia, pero todo tenía que pagarse, y por esta transformación, una monja pagó con su cordura, se encontró a sí mismo. En algún lugar desolado en lo alto de la montaña, en algún lugar en el fondo de su mente miraba a su alrededor pero aún no se daba cuenta de dónde estaba. Tenía muchas preguntas que quería hacer pero no había nadie aquí para responderlas, no sabía qué era este lugar o cómo llegó aquí, incluso el cielo aquí era rojo y ardía con fuego. Y N pensó que esto era malo y debería salir de aquí lo antes posible, miró hacia arriba y se preguntó a dónde iría a continuación, pero entonces una voz vino desde atrás y le dijo que recordara, era un enorme dragón negro parado en medio de un lago de llamas, diciéndole que recordara a quien estaba tomando venganza, quien le había quitado todo y a quien despreciaba. Anuna reconoció quién era y quedó horrorizado, era el dragón Aidedaka en persona. El dragón lo miró fijamente y le dijo que era un mortal maldito. Luego acercó su cabeza aún más a nuestro protagonista y le dijo que estaba ahogado en remordimientos y estaba consumido por su ciega ira, mientras Anuna estaba encarcelado en el borde de su conciencia, su cuerpo entró en una furia frenética y comenzó a desmoronarse todo frente a él, y lo primero en su camino fue el protector de la encarnación de las alas,
quien apenas tuvo tiempo para esquivar sus feroces golpes que esparcían rocas como polvo. El defensor se dio cuenta de que no podía resistir el aluvión de tales golpes, así que retrocedió aún más para tomar un breve descanso. Miró al dragón loco y se dio cuenta de que había perdido la razón y había caído en un estado de furia frenética y ahora parecía que nada podía detenerlo. El protector comenzó a reunir energía en su puño nuevamente preparando un poderoso ataque. Dijo que alguien que entra en una furia ciega es una triste visión. Sus puños estaban ardiendo con fuego y tenía un aura dorada a su alrededor. En su forma de dragón tenía un ataque especial que era un aliento de fuego mortal y lo usó sin demora para aplastar a su molesto enemigo. Bien, no estaba desperdiciando energía en su puño, esperaba usar su ataque para repeler el próximo ataque del dragón, y cuando el dragón lanzó un poderoso chorro de fuego hacia él, contraatacó con una serie de golpes rápidos para detener las llamas de la colisión de sus ataques. La llama se propagó por todo el templo. La encarnación de las alas incluso tuvo que cubrirse con un ala para evitar ser atrapado en las llamas. La encarnación de las alas se volvió hacia su oponente, Lord Bernhard. Le dijo que podría haberse convertido en un puñado de cenizas en un abrir y cerrar de ojos, pero no se movió, y por eso lo respeta aunque sea su enemigo. Lord Bernhard de hecho se mantuvo inmóvil y valientemente resistió el torrente de llamas sin moverse, vio su oportunidad en la demora del enemigo y decidió que ahora era el momento de atacar y si esperaba a sus camaradas, él lo haría. No quería perderse la oportunidad, así que se lanzó contra su enemigo sin demora y gritó que lucharía hasta su último aliento. Blandió su hacha y, con un grito feroz, estaba a punto de dejarla caer sobre su enemigo, pero entonces su pecho fue cortado por un fino rayo de luz. La encarnación de las alas avanzó a velocidad relámpago y se formó un corte en el pecho del guerrero, del cual brotó sangre inmediatamente. Inmediatamente después, su hacha y su eslinga cayeron al suelo con un estruendo. La encarnación de las alas dijo sin emoción que ese era su fin. Sin embargo, resultó que el guerrero no era tan simple y, con un gruñido, comenzó a transformarse en una bestia, sanando rápidamente su herida sangrante. Pero justo cuando comenzaba a transformarse, la encarnación de las alas lo atravesó con otro rayo de luz. Incluso para la bestia, fue suficiente, y cayó impotente al suelo. La encarnación de las alas solo necesitó señalarlo con 2 dedos para hacerlo. Después de lidiar con el molesto adversario, se dirigió hacia Nadia y le dijo que estaba temblando de miedo. Ella aún no podía moverse y solo podía mirarlo con odio. Cuando se acercó a ella, aparecieron 3 pares de alas detrás de su espalda. Le dijo que ella ya no era lo que solía ser. Nadia finalmente recordó dónde lo había visto antes. Lo había visto el mismo día que perdió la conciencia y fue capturada por otra esencia animal. Ese mismo día, pensó que había estado sentada en medio de un mar de sangre y un ángel blanco con 3 pares de alas había aparecido ante ella, pero después de ese encuentro no recordaba nada. Mientras tanto, la encarnación de las alas dijo que la vibración de las ramas probaba que ella también era un recipiente elegido por el árbol universal. Nadia no entendía de qué estaba hablando y preguntó a qué rama se refería, de qué estaba hablando. Pero, como resultó, Nadia no le interesaba aún y él se dirigió al cadáver del gigantesco pájaro que solía estar en una jaula y que era controlado por Balzac. Acercándose a él, explicó que las ramas son milagros más allá de los límites del cuerpo humano y que otorgan gran poder. En su mano sostenía la misma rama brillante que quedó tras la desaparición de Balzac. Iba a insertarla en la herida del cadáver de la bestia y, al hacerlo, dijo que su principal deseo era llegar al fin de la tierra, las mismas palabras que había dicho a una monja muchos años antes. Inmediatamente después, el enorme cadáver de la antigua bestia parecida a un pájaro resplandeció con rayos amarillos. Corrientes de brillantes rayos amarillos llenaron todo el templo y, en su epicentro, el gigantesco cadáver desapareció. En su lugar apareció un niño que aún estaba envuelto en pequeños rayos amarillos. La encarnación de las alas se volvió hacia él de inmediato y le dijo que era su hermano, creado por miles de vidas humanas y una vez enjaulado. Luego le pidió que le dijera su nombre. Nadie observaba todo esto con horror y asombro, nunca había visto algo así antes. Este niño tenía una sonrisa maníaca y ojos rojos con pupilas como las de una serpiente. Se presentó diciendo que su nombre era Sis. Pero toda esta acción no afectó en nada la batalla entre Anun y el protector de la encarnación de las alas. Su lucha estaba en pleno apogeo. Intercambiaban golpe tras golpe y ninguno de los dos quería ceder.
pero en forma de dragón la ventaja estaba claramente del lado de Anun. Ahora, incluso los poderosos golpes reforzados del defensor los bloqueaba sin problema, y este se vio obligado a retroceder. Pero de repente, en lugar de perseguirlo, el dragón lanzó un rugido fuerte y comenzó a preparar algo más. El defensor lo miraba con incomprensión, algo andaba mal allí. Resultó que el dragón se estaba preparando para despegar. Comenzó a batir sus enormes alas rojas en preparación para un impulso y, en el siguiente instante, se elevó a través de un agujero en el techo. Voló alto sobre el templo y se mantuvo suspendido justo por encima de él mientras el polvo del vuelo del dragón comenzaba a disiparse. Sis, que estaba un poco asustado, miró al dragón con ira, preparándose para atacar a la encarnación de las alas. Este lo calmó, colocando su mano sobre su cabeza y diciéndole que no tuviera miedo. Pero parecía que el miedo valía la pena, ya que el dragón comenzó a formar una bola gigante de fuego en el cielo. Cuando alcanzó su tamaño máximo, el dragón la desató directamente contra sus enemigos. Esta bola de fuego se llamaba el Jade del Fuego Celestial. La bola se precipitó hacia las ruinas del templo con gran velocidad, tan grande y rápida que parecía un meteorito. La encarnación de las alas no tenía miedo en absoluto. Levantó su mano y preguntó cómo se atrevía a menospreciarlos, añadiendo que no tenía lugar en los cielos. Comenzó a reunir corrientes de luz azul en su mano. En el momento en que la bola de fuego estaba a punto de golpearlos, la encarnación de las alas dijo que se haga la luz, y un destello brillante iluminó todo el templo. Esta corriente de luz no solo destruyó la bola de fuego, sino que voló directamente hacia el dragón. Después de que el rayo de luz golpeó al dragón, hubo una explosión muy poderosa y brillante que iluminó toda la cima del árbol de loto blanco y toda la ciudad alrededor. Parecía que no había rastro del dragón, solo círculos de humo negro. Bitefort y Ruby observaron todo. La chica conejo intentó sostener al lagarto con todas sus fuerzas y le dijo a sus superiores por teléfono que todo había terminado. Reportó con una voz triste que, poco después de la batalla en la cima del árbol de loto blanco, el propio árbol había sido destruido por las fuerzas de la encarnación de las alas. Esto era cierto, y la cima del árbol estaba envuelta en llamas. Bitefort continuó su informe y dijo que su carta de triunfo, la venganza encarnada, había sido derrotada. Anun ahora caía inconsciente del cielo, envuelto en humo y restos de llamas. Pero a pesar de las suposiciones de la chica conejo, Anun parecía estar vivo, inconsciente y cayendo hacia el suelo. Volvamos en el tiempo y descubramos el comienzo de la historia de Anun. De niño, Anun creció en un área desolada bajo el sol abrasador, donde no crecía mucho y la comida era difícil de encontrar. Entre el terreno rocoso, solo se podían ver unas pocas áreas pequeñas de hierba. Por lo tanto, cualquier movimiento en el desierto atraía atención, especialmente cuando una manada de 4 perros parecidos a hienas perseguía a un pequeño lagarto rojo. El lagarto corría con todas sus fuerzas, pero no tenía posibilidad de escape, ya que los perros se le estaban acercando rápidamente. Los primeros 2 aceleraron y estaban listos para atacar, ya habían abierto sus bocas para agarrar al pobre lagarto y terminar su tormento. Pero de repente, un hacha voladora silbó por el aire, golpeó a uno de los perros en la frente y este aulló lastimosamente. La sangre salpicó en todas direcciones. Un pie inmediatamente pasó junto al sorprendido lagarto, cuyo dueño gritó a los perros que se alejaran. Era Anun, que sostenía su otro hacha y estaba a punto de rematar al perro. La sangre volvió a brotar y el perro cayó muerto bajo la mirada de su manada acobardada. Anun lanzó furiosamente el grito de batalla de su tribu, tras lo cual los otros perros comenzaron a gemir de miedo y a huir. Anun miró con satisfacción a los perros parecidos a hienas que huían, mientras el lagarto miraba a su salvador con admiración. Anun entonces ató al perro muerto y lo arrastró a la sombra de una gran roca, donde se sentó, ocultándose del calor y preguntándose qué debía hacer a continuación. Apoyó su barbilla en su mano mientras el lagarto permanecía cerca de él, moviendo su cola como un perro domesticado que no iba a ninguna parte. Los movimientos del lagarto comenzaban a ponerlo nervioso y le preguntó con resentimiento por qué lo seguía, añadiendo que era inútil para él porque ni siquiera tenía carne, solo huesos. Comenzó a agitar su mano tratando de ahuyentarlo y preguntó por qué simplemente no quería irse. El lagarto, resentido, se alejó un poco. Profundo en su garganta comenzó a encenderse y luego soltó una ráfaga de llamas que casi frió a Anuna, quien miraba asombrado todo el asunto y apenas logró esquivar.
Ahora no pensaba que el lagarto fuera tan inútil y preguntó cómo tenía aliento de fuego, si realmente era descendiente de dragones. El lagarto se apartó de él con una mirada altanera, mostrando su desprecio por su estupidez, pero de repente hubo algún movimiento detrás de la espalda de Aun, lo que lo alertó. Se dio vuelta bruscamente para mirar, sudando de preocupación. Algo gigantesco había aparecido detrás de él, justo donde había una roca detrás de la cual se estaba escondiendo del sol. Resultó que no era una roca en absoluto, sino un rinoceronte gigante que había estado descansando allí y el lagarto lo había despertado con su fuego. Ahora se despertó furioso porque esos miserables bichos habían perturbado su sueño. Sus ojos ardientes de ira se enfocaron en el pobre Anun, quien se dio cuenta de que ahora tenía que escapar rápidamente o sería dejado como una torta aplastada. Anuna agarró rápidamente al lagarto y lo puso en su cabeza, y de inmediato comenzó a correr con todas sus fuerzas, tratando de escapar del furioso rinoceronte que lo perseguía. Corrió lo más rápido que pudo, sin importarle por qué camino iba. Se acercó al acantilado, esperando que el rinoceronte no quisiera perseguirlo tanto tiempo y saltar del acantilado. Apenas logró llegar al borde y saltó con un grito desesperado. Aterrizó de pie de una vez y pensó que estaba a salvo, pero resultó que había alguien más observándolo. Un hombre con una capa. Anun se sorprendió al verlo y se preguntó por qué había un hombre en medio del desierto, pero no tuvo tiempo de averiguarlo porque el rinoceronte no iba a ninguna parte y, exhalando furiosamente aire por las fosas nasales, también se preparaba para saltar. Anuna lo miró irritado y preguntó, «Así que no vas a dejar de seguirme, ¿verdad?» Bueno, si ese era el caso, no iba a correr más. Puso al lagarto en el suelo y este chilló asustado. Anun adoptó una postura de combate y sacó su hacha, luego le dijo al rinoceronte, «Adelante, ataca. Te mostraré el poder del heredero del gran dragón negro», dijo con confianza en sus ojos. Pero de repente, este extraño hombre encapuchado se acercó a él. Anun, sin conocer su intención, se volvió hacia él con terror, pero el extraño no hizo nada horrible, solo se quitó la capucha de la cabeza, poniendo su cabello blanco bajo los rayos del brillante sol, y miró con confianza al rinoceronte. El rinoceronte también lo miró, sin intención de retroceder, pero cuando los ojos del extraño brillaron con una luz azul, el rinoceronte de inmediato se dio la vuelta y comenzó a correr asustado y apurado. Anun entonces miró al extraño con curiosidad. Era la primera vez que veía a alguien que pudiera asustar a un rinoceronte de piedra con su mera apariencia. El extraño lo miró con una sonrisa y le preguntó, «Chico, ¿estás bien?» Anun recordó más tarde que ese día, después de conocer a este extraño, su vida cambió. Cambió para siempre. Después de eso, llevó a su nuevo maestro, como se presentó a sí mismo, a la aldea de su tribu, que estaba situada a orillas de un río tan valioso en esas partes. Su tribu era nómada y se movía periódicamente de un lugar a otro, obteniendo alimento por medio de la recolección, la caza y la pesca. Los miembros de la tribu recibieron a Anun con alegría, pero eran cautelosos con su compañero. Uno de ellos le preguntó a Anun si aún estaba deambulando, luego preguntaron quién era el que caminaba a su lado. Anun respondió que estaba bien y que era un conocido suyo que le había ayudado mucho, pero de inmediato se escuchó otra voz que gritaba su nombre y cuyo sonido asustó mucho a Anun. Era su hermana, que ahora corría hacia él y le preguntaba dónde había estado desaparecido tanto tiempo. Al llegar a él, ella le dijo que no fuera al mundo espiritual solo otra vez, y le preguntó qué haría ella sin él si algo le pasaba. Luego notó el extraño lagarto en su cabeza y le preguntó de dónde había salido ese animal y por qué lo había traído con él. Anun simplemente respondió que el lagarto lo había seguido y nada más, que no podía deshacerse de él. Fue solo entonces que ella notó al extraño que había venido con su hermano y preguntó quién era. Anun le presentó a su maestro, llamándolo maestro, y presentó a su hermana Asida. Su hermana de repente tosió y un sudor frío cubrió su rostro. Tosió sangre negra en su mano. Anun inmediatamente corrió hacia su hermana y le preguntó si estaba bien. Ella le dijo que no se preocupara y que mejor fueran a la casa, pero su aspecto no era bueno. El extraño notó todo esto y rápidamente estaba ideando un plan sobre cómo podría usar a este chico ingenuo. Cuando Anun y su hermana se fueron, el extraño fue invitado a conocer al jefe de la tribu para saber el propósito de su visita a las tierras tribales. Allí le ofrecieron inmediatamente refrigerios y lo invitaron a ponerse cómodo. El jefe tribal estaba complacido con el invitado,
ya que no recibían extranjeros a menudo, así que le dijo que sería una falta de respeto no tratar bien a un invitado que había ayudado a un miembro de su tribu. También le dijo que podía descansar todo lo que necesitara antes de continuar su viaje. El extraño se presentó como el maestro Rayu y estaba agradecido por la hospitalidad de la tribu. Como vemos en la encarnación pasada de Alas, no le avergonzaba llamarse por otros nombres y engañar a gente crédula. La encarnación de Alas miró al lagarto con incredulidad. Tampoco sentía mucha simpatía por él, como si supiera sus verdaderas intenciones. Los ojos de la encarnación de Alas volvieron a brillar de un azul intenso y el lagarto se escondió asustado detrás de Anun, quien ya había ayudado a su hermana y había venido a escuchar la conversación. El anciano dijo que Ananta mostraría al invitado los alrededores, lo cual no le agradó en absoluto y preguntó por qué él. El guerrero que estaba cerca de él le puso la mano en la cabeza y le aconsejó que no discutiera con el anciano. Pero antes de dejar ir al invitado, el jefe tenía algunas preguntas más para él. Se preguntaba qué había traído al maestro Rayo a lugares tan salvajes, donde en todas partes la tierra estaba rota e inadecuada para viajar. La encarnación de Alas respondió con confianza que era un explorador y que estaba estudiando costumbres, lugares y encarnaciones de varias regiones. El jefe no entendió del todo lo que estaba diciendo y preguntó de nuevo qué tipo de encarnaciones. El invitado sacó un pergamino de su bolsa y se lo ofreció para que lo mirara. Luego despegó el mapa y explicó que desde el imperio en el este hasta los glaciares en el lejano norte, pasando por los profundos bosques del oeste, había viajado durante muchos años recopilando leyendas y tradiciones. Estaba particularmente interesado y fascinado por la historia de una deidad que se había transmitido en esta región salvaje de boca en boca durante siglos. Anun escuchaba a su maestro fascinado, aunque no entendía de qué estaba hablando, pero el anciano y los miembros mayores de la tribu sospechaban a qué se refería y le pidieron que especificara qué deidad estaba mencionando. La encarnación de Alas les dio un nombre que los dejó asombrados, Asidaka. Explicó que este antiguo dragón negro había recibido el poder de los dioses y era una de las 6 encarnaciones. Era llamado el mayor y más fuerte de todas las encarnaciones. Era tratado con reverencia y miedo por todos y, con terror a sus espaldas, lo llamaban la encarnación demoníaca, el dragón negro Aide Daka, y en ese momento dormía pacíficamente en una de las cuevas entre las rocas cerca de esta aldea. If you wanna play tough and wanna hate this, although sure